Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Muy buenas noches, Margarita. Hola, Germán. Y la noticia hoy, pues sin duda, es la confirmación del primer caso del COVID-19, el coronavirus, aquí en Colombia. Finalmente se confirmó, es una joven de 19 años. Ya hemos sido advertidos que íbamos a tener un caso y pues vamos a tener seguramente más en los próximos días, pero vamos a hacer un llamado a la calma hoy con los expertos, los especialistas, quienes saben de este tema y las autoridades de salud que ya hablaron también sobre este caso. Una joven de 19 años, como les decía, que llegó de Milán el 26 de febrero. El 3 de marzo fue atendida en la Fundación Santa Fe. Hoy se confirma que tiene el COVID-19, este virus, y permanece en su casa en este momento aislada para que no contagie a más personas. ¿Y cómo estamos frente al mundo en este tema, Margarita? O sea, Colombia ya tiene un caso, pero ¿cómo está el mundo en este momento? Germán, pues en Colombia pasó lo que tenía que pasar. Pasó también esa noticia esperada hoy en Perú, en América Latina, y en Costa Rica. O sea, que reportaron los primeros casos también. Reportaron primeros casos en Bután, Camerún, Serbia y Sudáfrica. Ya son más de 85 los países en donde hay presencia del COVID-19 y el Vaticano, el estado más pequeño del mundo. Aquí, según esta gráfica que nos muestra el Johns Hopkins University, tenemos 101.781 casos confirmados. Esta, recordemos, es una cifra que se actualiza en tiempo real y de hecho ahí ya vemos el punto de Bogotá encendido en rojo. Según este instituto, que es muy prestigioso, pero es una institución privada, pues ya se superó una barrera importantísima que es la de los 100.000 casos. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud y la autoridad, digamos, reconocida en el mundo para este caso, estamos en 98.192 a portas, de todas maneras, para superar esa barrera y ese techo tan significativo de los 100.000 casos. Se actualiza mucho más rápido el Hopkins, que ya supera en unos 3.000 casos a la Organización Mundial de la Salud, pero además es importante, Margarita, ver el número de fallecidos y de recuperados, porque si hay 101.000 personas confirmadas con el virus, hay 3.460, es decir, un 3.5% de las personas de la mortalidad de esta enfermedad. 55.000 ya se han recuperado. Y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aquí en Colombia incluso recordaba que el 80% de las personas que pueden presentar este virus no van a tener síntomas, no se van a enterar ni siquiera que lo tuvieron. Entonces es bien importante que la tasa de mortalidad no es tan alta. Hay que cuidarse, hay que tomar medidas de prevención, ya hablaremos de eso con una especialista, pero pues es importante el llamado a la calma, como lo decíamos. Sí, una mortalidad baja, más bien baja, y esa cifra de 55.866 recuperados también es muy esperanzadora, porque es un poco más de la mitad de los casos confirmados y muestra también cómo China significativamente está empezando a ver la luz al final del túnel, cómo está empezando a pasar la emergencia hospitalaria, cómo han entendido que ya no todos los enfermos se tienen que hospitalizar, sino que pueden pasar la enfermedad en casa, por ejemplo, en cuarentena. Ya hoy el mundo sabe mucho más, sobre todo China sabe mucho más y ahora le está empezando a aportar al mundo sobre cómo enfrentarlo. Sí, escuchemos y recordemos lo que dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, cuando se anunció este primer caso en Colombia. Escuchemos las autoridades de salud de Colombia. Que la mejor forma que tenemos todos en Colombia y en el mundo para evitar la transmisión es el lavado frecuente de manos para disminuir la posibilidad de estar en contacto con el virus. Evite estar cerca de personas que tengan síntomas de gripa y evite tocarse boca, nariz y ojos. Desinfecte de manera frecuente objetos y superficies que se toquen constantemente. Y por último, es necesario ventilar los hogares. Vamos a repetir estas recomendaciones en el programa varias veces ahora con la especialista también, pero también miremos lo que dijo el presidente Duque. Margarita, él también se refirió a este primer caso. Dada la propagación del virus en el mundo, este virus ha ido esparciéndose y hoy en Colombia ha sido reportado un caso. Este caso ha sido detectado por parte de las autoridades conforme a esos protocolos de prevención y preparación, donde por supuesto estaba la detección. Y ahora hemos activado lo que se conoce como la fase de contención. Y desde luego vamos a reforzar todos los controles migratorios para esta fase de contención. He dado instrucciones muy precisas a Migración Colombia y le he dado también instrucciones muy precisas al equipo migratorio en los puestos de frontera terrestre del país.
Bueno, pues un llamado a la calma también del presidente Iván Duque. Y también usted lo mencionaba, la cifra de recuperados es bien importante en el mundo, Margarita. Hoy conocimos un testimonio pues bien diciente sobre esto. Sí, eso también es importante de material que nos empieza a llegar del mundo. Y ahí vamos también notando cómo la crisis, lo que se llama la emergencia, va surtiendo ciertas etapas informativas y ahora empezamos a conocer los testimonios de quienes sobrevivieron. Eso muestra por un lado que el estigma empieza a caer, que ya no tienen miedo de dar la cara o que están empezando a perder el miedo, que ya no tienen miedo de ser señalados en la medida en que se vaya superando todo el mito y ya están empezando a contar cómo fue tener COVID-19, pues neumonía y cómo es sobrevivir a ella. Esto fue lo que narró un paciente británico que vive en Wuhan, en el brote, ¿no? En la cuna del brote y que ya fue dado de alta. Esto es lo que contó de cómo inició, porque en realidad el primero tuvo efectivamente una gripa, no solo es que tuviera síntomas de gripa, es que la tuvo una gripe y común. Cuando ya pensó que estaba listo para volver al trabajo y que esto había pasado, recayó y ahí vino lo grave. Este es su relato. Yo pensé que estaba bien, preparándome para volver al trabajo. Me estaba sintiendo saludable. Obviamente la gripa no se había ido del todo. Yo estaba un poco congestionado. Entonces yo pensé, me estoy mejorando. Es tiempo de volver a la vida. Pero al día siguiente me desperté y me estaba sintiendo realmente mal. Y ese fue el inicio de todo. Estaba empezando ahí, realmente. Ya le vamos a preguntar a la doctora que nos acompaña esta noche también por ese tema de la recuperación, o qué es lo que pasa en esa etapa, pero hay otro testimonio de este hombre. Sí, ahí estaba empezando la etapa de la neumonía, que fue lo que realmente lo atemorizó, y esta es su descripción de qué se siente tener COVID-19. Cuando llegó la neumonía lo hizo muy súbitamente, algo así como despertarme y no ser capaz de respirar. Eso me asustó, porque la respiración es necesaria para vivir. Cuando uno tiene gripa, siente que se va a morir, pero realmente no. Lo que realmente me afectó y me atemorizó fue no poder tomar una bocanada de aire completa. El aire que tomaba sonaba como un respiro en una bolsa. Bueno, y para ampliar este tema, invitamos esta noche a la doctora María Fernanda Gutiérrez, es viróloga de la Universidad Javeriana. Doctora María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Y cuéntenos, llegó el primer caso a Colombia, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos hacer lo que hemos propuesto hacer desde el principio. Seguir viviendo nuestra vida normal es lo más importante. Lo segundo, aumentar la lavada de manos. Si antes nos la lavábamos 3, ahora nos la vamos a lavar 9 o 10 veces al día, no hay problema. El jabón es un muy buen antiviral y el agua también ayuda a empujar el virus. Vamos a mantener nuestros buenos hábitos alimenticios y vamos a mantener nuestra actividad deportiva, que es muy importante. Y vivir la vida tranquilos. Si nos va a dar una gripa, nos puede dar que no nos vamos a morir. Eso no es grave. Doctora, pues eso que usted dice de morir es importante, porque digamos que ese es el temor y ahora que ya se está empezando a evaluar con cifras esta experiencia de 2 meses ya pasados, ¿es un virus mortal, es un virus agresivo? ¿Cuál es su evaluación de lo que están mostrando los números? El virus no es virulento, no es mortal, el virus es infeccioso. ¿Eso qué quiere decir? Que se esparce y lo estamos viendo, estamos en una epidemia clara, va a pasar por todo, va a llegar a todas partes y con posibilidades de infectar personas fácil. Lo que pasa es que esas personas no tienen por qué morirse. Si ustedes se fijan, la gente que ha muerto tiene enfermedades de base. Hemos oído muchas veces personas mayores de 70, 80 años que tienen un problema coronario, que tienen un cáncer, que tienen unos procesos de inmunodeficiencia. Eso es lo que es la parte mortal. Pero yo voy a insistir en decir una cosa, y es que las personas se mueren con el virus, pero no se mueren por el virus. El virus no es lo que los está matando. Oí ahorita el testimonio de la persona que le dio neumonía. Aparentemente no supe quién era, pero seguramente era una persona sana. Para que a uno le dé un virus, primero tiene una cuestión de azar importante, porque uno puede estar en el sitio y puede que no le entre. Y cuando le entra, puede que uno no sea susceptible a desarrollar la enfermedad, o puede que uno sea más susceptible y la desarrolle muy fuerte. Entonces, si a esa persona que le dio neumonía no tuviera ninguna enfermedad de base, es probable que
fuera genéticamente más susceptible a recibir el virus y por eso le pudo haber dado más duro. Pero igual, si es una persona sana, se va a recuperar fácil. Y esta persona ya nos está contando, me imagino que se recuperó, porque la gente se recupera. Me preocupa un poquito los datos de, dicen hay una mortalidad, se han muerto tantos y se han recuperado tantos, pero las matemáticas nunca me cuadran. En general todos los que no se han muerto se han recuperado y yo garantizo que son muchísimos los que se están recuperando. Ah, no, claro, doctora, son 55.000 que se cuentan como ya recuperados porque los otros siguen con el virus en este momento, pero obviamente se van a recuperar la mayoría de ellos. Sí, exacto, se van a recuperar. Le quería preguntar también por el tema del caso específico de Colombia. Mucha gente se puede estar preguntando, esta joven de 19 años está en su casa, aislada. La gente puede estar preguntándose por qué no está en una clínica, en un cuarto especial. O sea, ¿se puede recuperar en su casa perfectamente? No, y gracias a Dios no está en una clínica, porque en una clínica se va a encontrar con personas que tengan otros problemas de base y puede más bien afectar a mucha gente. La recomendación de no ir a las clínicas es importante. La ida a la clínica hace que el virus se vaya para la clínica y el sitio donde están los pacientes susceptibles de complicarse son las clínicas. Entonces, hasta donde sea posible, se queda uno en su casa y yo insisto en decir, se disfruta su gripa en su casa. Quédese en la casa, tómese lo que le guste tomar, los antipiréticos si tiene mucha fiebre, el antihistamínico si tiene muchos mocos, el de dolor de cabeza, los analgésicos y véase unas buenas películas y gócesela. Pero no le pongamos tanto color. Esto es una cosa, primero que nos iba a pasar, ya lo sabíamos. Segundo, que lo que tenemos que hacer es evitar, si ya lo tenemos, evitar esparcirlo a los demás. Entonces quedémonos en la casa. Y la gente que está con nosotros, obviamente va a tener que quedarse con nosotros un tiempo. Y si va a salir a la calle, mejor salga con tapabocas. Esa es la gente que debe salir con tapabocas. La que está conviviendo con un paciente infectado, que cree que no tiene el virus, pero de pronto es mejor salir con tapabocas para no esparcirlo. Esa es la mejor indicación de un tapabocas. Doctora, pero sobre eso de no ir a la clínica, entonces, para que quedemos claros, si uno siente que tiene síntomas de gripe y se siente mal, pues se queda en su casa y se cuida. Sí. Y solo va a la clínica si se complica, pero digamos, esto lo que puede pasar es que no lo diagnostiquen nunca. ¿Eso tiene alguna consecuencia en términos del sistema sanitario, que no se lleve la estadística o que de repente otras personas que estén en contacto con uno lo contraigan y nunca supimos que el COVID-19 estuvo en la casa de nosotros? Pero eso no tiene ninguna importancia y la verdad es que las estadísticas siempre fallan en eso. La cantidad de personas que les da y que no se enteran o les da muy pasito y prefieren quedarse en su casa y que no lo reportan es altísima. Por eso es que también las estadísticas juegan un poquito difícil, porque no todo lo que dicen que hay 100.000 infectados, es probable que no haya 100.000, es muy probable que haya 300 o 400.000. Es que toda la gente no tiene el mismo comportamiento de salir corriendo para la clínica. Pero si todos salimos corriendo para la clínica, hacemos dos cosas gravísimas. La primera es que le metemos una congestionada a la clínica gigante y la segunda es que llevamos el virus a la clínica y ninguna de las dos cosas vale la pena. Lo mejor es, si uno tiene una gripa, uno sabe hasta dónde es capaz de llegar la gripa. El señor que acaba de hablar contó, él se sentía bien y ya pensó que iba a salirse a trabajar. En un momento determinado vio que no estaba tan bien, entonces es lo mismo. Tenemos que estarnos en la casa y yo garantizo que más del 70-80% de nosotros que nos dé, nos vamos a poder quedar en la casa con nuestra gripa. Esas personas no se reportan. Entonces, las estadísticas se alteran, pues no creo que se alteren, se mantienen como han estado. No tiene ninguna consecuencia que yo no cuente, no tiene ninguna consecuencia que yo no lo reporte a las entidades de salud. Eso no es importante ahora. Yo quiero insistirle en dos puntos que quiero que recalquemos mucho. El lavado de manos, ¿por qué, doctora? ¿Y quién debe usar tapabocas? El lavado de manos es importantísimo porque el virus está cubierto por una estructura que se llama la envoltura. La envoltura viral es una especie de membrana celular que tiene lípidos. Lípidos son grasas. Y el jabón las disuelve. Entonces el jabón es capaz de desbaratar un poco el virus y le quita la capacidad de infectar. Entonces el virus en contacto con el jabón pierde su capacidad infecciosa, lo que sirve mucho. Y el agua lo arrastra, entonces lo manda por la cañería. Entonces un virus que ya está roto y se va por la cañería, pues es un virus que desaparece. Entonces por eso es que la lavada de manos con agua y jabón es muy buena. La segunda pregunta que usted me hizo fue la del tapabocas. El tapabocas está indicado en personas que tengan la infección.
para que cuando estornuden, tosan o conversen muy cerquita, no, en sus gotas de saliva no distribuyan el virus o lo dejen en superficies inertes. Entonces es más importante que las personas que lo tienen usen el tapabocas. Las personas que no lo, que la tienen para que no lo boten. Las personas que no lo tienen, cuando se ponen el tapabocas, tienen un riesgo y es que hablen con alguien que sí lo tiene y el virus caiga en el tapabocas. Cuando el virus cae en el tapabocas, entonces ahí se queda un rato y cuando la persona se quita el tapabocas, coge con las manos el virus y luego se restriega los ojos, se restriega la nariz y lleva al interior el virus. Entonces eso no vale la pena. Si vamos a usar el tapabocas, usémoslo. Si nos lo ponemos porque estamos muy asustados, que no vale la pena, no lo ponemos, no nos lo quitamos en todo el tiempo que estemos afuera y cuando nos lo vayamos a quitar, nos lo vamos a quitar de las orejas, de los cauchos de las orejas. No nos lo quitemos agarrando y jalando. Tampoco lo dejemos por ahí porque llega otra persona y dice, esta señora sucia, y va y lo recoge con la mano y se lleva el virus. Eso no vale la pena. En los casos más indicados es cuando tenemos el virus para que la persona que tiene el virus estornude en el tapabocas y no saque el virus y no infecte a los demás. Sobre lo de tocar a los demás, ¿usted es partidaria de por estos días bajarle un poquito a la saludadera de beso, a la abrazadera, digamos a saludar de mano? ¿Eso puede ayudar también a contener un poco y si eso no genera, eso va a generar un montón de emociones muy particulares que pueden ser hasta divertidas. Entonces, estamos viendo un video que ahora los chinos se saludan tocándose los zapatos. Y entonces uno le pega Si queremos hacer eso, pues vamos a gozarnos la epidemia y eso puede ser divertido. Ahora, el riesgo es el contacto muy cercano con saliva de la persona que lo tiene. Entonces, pues... Yo personalmente creo que los abrazos no tienen nada que ver, pero el problema es la cercanía. Alguien me decía que si se pasaba por contacto sexual. Yo digo, no se pasa por contacto sexual, pero en el acto sexual la cercanía sí hace que uno esté muy cercano a la saliva del otro. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de no pues no estoy diciendo que no tengamos relaciones sexuales, estoy diciendo que seamos claros que en ese medio se puede pasar, pero no por relación sexual. Obviamente por un beso, por un beso en medio de la relación sexual. Sí, un beso, sí, eso es claro, ahí sí no hay discusión. No, pero la verdad, la paz en la misa, el saludo de mano o de beso en el día o un abrazo de hola, ¿cómo estás? Pues si lo queremos parar para sentirnos más cómodos, parémoslo, pero no lo paremos con miedo, parémoslo más bien con diversión. Pensemos que esto es un proceso, que la naturaleza así funciona, que es un momento de nuestra vida que vamos a vivir, pero no nos va a pasar nada. Y a disfrutar la gripa, como usted dice. Doctora, quiero que me explique una cosa que explicaba hoy el Ministro de Salud. Estábamos en etapa de preparación, entramos a etapa de contención y ahora empieza la etapa de mitigación. ¿Qué quieren decir estas etapas? Preparación era que estaban diciéndonos, o estábamos diciendo todos cómo hacer para evitar que nos llegue. Conscientes de que nos iba a llegar. Ahora estamos en una etapa en donde ya nos llegó. Tratemos de que no se esparza por todas partes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quedémonos en la casa cuando tengamos gripa, no salgamos. Si salimos, salgamos con tapabocas para no esparcirlo y lavémonos mucho las manos. Es decir, hagamos todo lo que nos hemos oído decir en estos 2 meses en el que estábamos de preparación. Van a seguir los cuidados en los aeropuertos y nosotros vamos a estar pendientes, pero ya tenemos que ser claros que cualquier persona que esté cerquita a nosotros lo puede tener. Eso no quiere decir que no podamos hablar con la gente que está cerquita a nosotros. Yo insisto que a muchos de nosotros les va a dar y no nos vamos a enterar. Esos también lo van a votar y ellos sí no se van a enterar. Entonces por eso es que se va a lograr esparcir un poco, pero la propuesta es, si usted lo tiene claro, guárdese en su casa para no sacarlo y que no se siga esparciendo. Esa es la segunda etapa, que es la de contención. Y luego viene la de mitigación y es empezar a ver que nos empezamos a mejorar, empezar a ya bajarle a este estrés que tenemos y entender que es un proceso biológico clásico y que lo estamos viviendo y que no nos va a volver a dar porque esto no repite, no por este mismo virus. Doctora, y finalmente,
a los que sí les pueden pasar cosas, es decir, a las personas ancianas, a las personas que tienen, digamos, enfermedades de base, diabetes y otras cosas crónicas difíciles. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo cuidamos a nuestros papás, que quizás son los más vulnerables, a nuestros abuelos, a las personas mayores? ¿Qué podemos hacer por ellos en estos días? Pues tenemos que cuidar la sintomatología. Lo más importante es mantenerlo estable con la sintomatología, lo menos que se tenga. Eso lo manejan a nivel médico. Entonces, si es necesario que vaya al hospital, si es necesario terapias respiratorias, ayudas respiratorias, todo eso es totalmente importante y eso es lo que se está proponiendo. Si es una persona mayor que vive en nuestra casa y le está dando una gripa, pero no se vea muy congestionada, mejor que no vaya a la clínica. Es mejor que se quede en la casa, pero igual hay que tener el límite porque en las personas mayores la cosa es un poco más complicada. Si es una persona que tiene susceptibilidad, una enfermedad de base o se vea que esa gripa le está golpeando muy duro, pues la llevamos a la clínica. Si no, la dejamos en la casa y vamos a hacer lo mismo. Se va a lavar las manos, la vamos a acompañar en su proceso. No vamos a pensar que no nos le arrimamos a la abuelita porque está enferma. En ese momento vamos a pensar todo lo contrario. Las abuelitas y los abuelitos, lo que más les fortalece la respuesta inmunológica es el cariño y el cuidado que tengan en el hogar. Entonces vamos a quererlos, vamos a consentirlos, les vamos a llevar la mejor sopa, la mejor agua de panela y vamos a estar con ellos. Solamente en caso de que se complique, vamos a llevarlos a la clínica, porque en la clínica, en este caso particular, los hospitales y las clínicas son sitios que nosotros llamaríamos de alto riesgo. Entonces, si no tenía el virus, se lo puede ganar. Entonces mejor cuidémoslos y solamente sí, y también intentemos, si se pone la cosa complicada, que ojalá el médico vaya a la casa. Esa puede ser una bonita alternativa, que vaya a visitarnos y que le hagan el diagnóstico en la casa. Y si ya le lo ven con un diagnóstico positivo, con unos, no sé, títulos de anticuerpos si acaso, y lo ven que tiene congestión respiratoria severa, es el médico el que decide llevarlo a la clínica. Pues doctora Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ok, que estén muy bien. Hasta luego. A cuidarlos y a consentirlos, a los abuelitos, a estar muy pendientes de ellos. Y yo creo que lo principal es extremar cuidados, Margarita, pero bajarle al miedo. La doctora, que es la especialista, nos explicó muy bien lo que ocurre con esta enfermedad. Sí, a lavarnos mucho las manos, ¿no? Sí, señora, muchas gracias, Margarita, también por acompañarme hoy. Y hacemos una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de la alerta por la contaminación en Bogotá y Medellín. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa y vamos a hablar ahora de las alertas ambientales en ciudades como Bogotá y Medellín. Recordemos que en Bogotá la alerta es amarilla en este momento y en Medellín es alerta naranja y se han tomado medidas especiales. Por ejemplo, el fin de semana va a haber pico y placa extendido aquí en Bogotá y en Medellín hay una serie de medidas también. Se ha alargado el pico y placa durante varias horas. Bueno, son diferentes las medidas, sobre todo con el tema de transporte público y con los carros y las motos que, por ejemplo, ya fueron incluidas en Bogotá para el tema del pico y placa. Por eso tenemos hoy a Daniel Bernal. Él es ambientalista, experto en calidad del aire. Daniel, muy buenas noches y cuéntenos, ¿son suficientes estas medidas que estamos tomando en las ciudades como Bogotá y Medellín? Pues las medidas me parecen bien, o sea, es un buen comienzo. El día de ayer que se tomaron las medidas, la Secretaría de Ambiente miró que la calidad del aire pues venía empeorando y estuvo mucho peor que todos los días anteriores. Todavía hasta ahora que por lo general casi 6 de la tarde tenemos una calidad del aire pues aceptable o buena, ahorita todavía está regular, en la mañana fue bastante mala. Entonces digamos que se pudo prever eso y colocar unas medidas que pues inicialmente son de choque el sábado y el domingo, que por lo general son días de poco tránsito de carga, de transporte de carga. Pero digamos que es un comienzo y pues tenemos que esperar a ver si el lunes o martes cómo sigue la cosa para ver si se siguen las medidas o hay que tomar medidas más extremas. Y como usted lo dice, son medidas de choque, Daniel, pero ¿cómo podemos hacer para que finalmente la calidad del aire en Medellín y Bogotá mejore, estemos bien los ciudadanos? Pues es un dilema fuerte porque todos estos problemas de calidad del aire comienzan con los incendios que hay en la Orinoquía y en los llanos orientales. También en Venezuela todo ese humo de los incendios forestales viene y pues llega hasta nuestras ciudades. Uno de ciudades mucho más con unos problemas de calidad del aire más fuertes, como San José del Guaviare, por ejemplo, siempre se ve color rojo en los satélites, pero pues
digamos, ellos no tienen un sistema de monitoreo de calidad del aire como nosotros en tiempo real. En Bogotá y en Medellín nos damos cuenta que estamos mal, es por esos sistemas de monitoreo, pero si todas las ciudades tuvieran esos sistemas, nos daríamos cuenta que es un problema más generalizado y no solo en Bogotá y Medellín. Sí, pero le voy a insistir en el tema de ciudadanos. Estamos usando más bicicletas, bajándonos del carro. ¿Eso sirve, eso suma, digamos, en este tipo de factores? Claro, está el tema de las industrias, los carros, los incendios que se suman ahora, pero sí vale la pena que los ciudadanos tomemos acciones como esa, por ejemplo, usar más bicicleta, caminar más. Pues usar bicicleta, tienen que estar revisando los índices de calidad del aire, porque si está muy malo y usted sale en bicicleta a hacer un esfuerzo físico muy fuerte, pues puede que los efectos buenos de andar en bici se le reduzcan o hasta se pueda enfermar por respirar aire tan contaminado. Entonces tiene que ser una interacción entre saber que se pueden hacer cosas buenas, como andar en bici, pero si hay buena calidad del aire. Yo considero que la medida más fuerte debe ser la restricción de vehículos de carga contaminantes, que son los que más vemos que botan humo, y que pues más afectan la calidad del aire de la ciudad. Digamos que esas medidas son buenas, pero siempre teniendo en cuenta de que primero está nuestra salud individual antes que el tema de calidad del aire que viene de muchos otros sectores, no solo nuestra parte individual. Y en ciudades como usted dice que monitorean esta calidad del aire, ¿dónde podemos ver esos datos para saber si salimos o no? Por ejemplo, en la bicicleta. En el caso de Bogotá y Medellín, Bogotá tiene una red oficial de monitoreo de calidad del aire que la pueden consultar en la página de la Secretaría de Ambiente. Hay otra página de Medellín que es el CIATA, es el monitoreo oficial de Medellín de calidad del aire, pero también hay monitoreos ciudadanos como el que, por ejemplo, nosotros tenemos, que se llama Canario, que es una red ciudadana que también muestra datos de diferentes lugares que no muestran las redes oficiales. También hay unas en Medellín que se llaman Unlocker, y hay varias alternativas para que uno antes de salir mire qué tal está la calidad del aire, qué tanto le puede afectar si, como decimos, sale en bici o sale a trotar, o por ejemplo si a las 6 de la mañana todos los días sale a trotar, pues ojalá mire si la calidad es siquiera aceptable para que tome medidas al respecto. Pues Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y hacemos una nueva pausa, pero ya viene Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Seguimos en Sala de Prensa y veamos ahora qué tiene Ricardo Ospina, el jefe de servicios informativos de Blue Radio, en su radar. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Hoy está en el radar el estudio más reciente de las autoridades estadounidenses sobre los cultivos ilícitos en Colombia. De acuerdo con el reporte que se ha conocido desde Washington, hubo un incremento del 8% de la producción total de pasta base de cocaína en Colombia en 2018 frente al año anterior. Estamos hablando de 951 toneladas de cocaína, y también hubo un incremento en el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca en el país, teniendo ahora un número que, según Estados Unidos, es de 212.000 hectáreas. ¿Por qué es importante esta medición? Porque primero se da unas horas después de la visita que hizo el presidente Iván Duque a la Casa Blanca en Washington, en donde el presidente Donald Trump le advirtió en público desde el despacho Oval que tenía que volver a la fumigación aérea con glifosato de los cultivos ilícitos para realmente modificar esa tendencia al alza y quebrar el espinazo a la lucha contra los cultivos ilícitos. Y por otro lado, porque el gobierno colombiano todavía no ha logrado avanzar luego del fallo de la Corte Constitucional en esa aspersión aérea. Lo último que se ha sabido es que no se ha dado vía libre porque faltan unos estudios, particularmente del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia, que puedan cumplir con los conceptos y con las condiciones que dio la Corte para que esa aspersión no afecte a la población civil, no afecte a las fuentes de agua, ni tampoco afecte al medio ambiente, teniendo especial cuidado con los parques nacionales naturales. Pero además de esto es importante porque sin duda el narcotráfico y la cocaína son el combustible del conflicto que todavía hoy vive Colombia. Lo que han dicho desde el gobierno colombiano frente a esto es que en medio de todo Estados Unidos reconoce que se ha estabilizado la tendencia que estaba con una curva inclinada de una forma mucho más rápida hacia el aumento en el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca. Adicionalmente,
Y para concluir, el gobierno se ha enfocado mucho, no solo en la expresión de cultivos ilícitos con glifosato, sino también con la sustitución voluntaria, de la que algunos campesinos se quejan porque dicen que no ha sido lo suficientemente efectiva. El presidente Duque tiene ahora una gran prueba de fuego para el próximo año intentar modificar esto y darle a Estados Unidos y al mundo unos números mejores en lucha contra las drogas. Definitivamente un reto para el gobierno. Gracias, Ricardo. Y así llegamos al final de Sala de Prensa, pero la próxima semana los esperamos con mucha más información. Buenas noches.